¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Otro día más por aquí. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Dune, película dirigida por Denis Villeneuve, un director canadiense, conocido mundialmente. Creo que toda presentación ya sobra, pero por si acaso, ¿no? Pues es el director encargado de La Llegada, de Sicario, Prisioneros, Incendies, Enemy, Blade Runner 2049. Es una bestia de director. En el ejercicio de la adaptación, es decir, en la escritura de guión, le echan un cable a Eric Roth y Jon Spatz, que otras dos bestias de la escritura. Simplificando mucho lo que vemos en esta película, Dune no deja de ser un coming of age galáctico. Me hace gracia porque realmente, si lo simplificas, sí es eso. Es la evolución o el paso de la adolescencia a la madurez por parte del personaje principal, que es Paul Atreides. Evidentemente, Dune da para muchísimo más. Y antes de empezar a hablar de la película, me gustaría destacar y recalcar el ejercicio que ha hecho Denis Villeneuve a la hora de adaptar la que probablemente sea una de las historias o novelas más importantes de la historia. No es sencillo adaptar una novela de estas características y que todo el público quede maravillado. Es muy difícil, por no decir imposible. Ahora sí, yendo al grano, voy a recalcar las cosas que más y menos me gustaron de la película. Y por otro lado, también me gustaría hacer un análisis de una secuencia en concreto, que me llama muchísimo la atención el orden, sobre todo cómo está construida. Para empezar, quiero destacar el ejercicio de Greig Fraser, el director de fotografía, y en concreto cómo es capaz de magnificar el entorno y minimizar a los personajes dentro del plano. Ejercicio que se consigue gracias a grandes planos generales, inmensos planos generales, que nos sirven para vincular de forma rápida y sencilla a los personajes dentro de cada entorno. Por otra parte, también nos funciona para entender la inmensidad y la dureza de la naturaleza y la epopeya de los personajes al enfrentarse a esta. Por otro lado, la banda sonora me parece muy digna. A mí, personalmente, no me parece la mejor banda sonora de Hans Zimmer. Es un buen ejercicio, pero da igual, no vamos buscando que sea mejor o peor. Es un buen trabajo, es una banda sonora muy particular y en sí lo que significa. Es una banda sonora que está hecha al dedillo para esta película. Pero yo sinceramente me quedo con el diseño de sonido. Si ya la habéis visto en una sala de cine, pero si estáis pensando en volver a ir al cine, buscad el cine con el mejor sonido. Si es Dolby Atmos, mejor que mejor. O sea, lo vais a gozar. Otra de las cosas que quiero destacar es el reparto. El reparto de esta película es increíble. No confundir reparto con desarrollo de personajes, porque eso para mí es uno de los puntos negativos de esta película. Y me parece curioso que Villeneuve haya decidido trabajar con esta calidad actoral para luego que salgan en pantalla 5 minutos, como es el caso de Josh Brolin, personaje que está muy bien interpretado pero que no tiene ningún tipo de matiz o desarrollo. En ese sentido tengo que decir que es raro que nos encontremos a personajes con buenos desarrollos, como es el caso de Jason Momoa, pero con desenlaces un poco patateros, ¿no? El famoso héroe de la granada, ¿no? Ese personaje que cuando ve que el grupo está perdido, pues decide sacrificarse para que los personajes sigan avanzando. Es un cliché y encima de todo regulero, ¿no? Una puerta bloqueada. No sé. Por otro lado, tengo que hablar de Rebecca Ferguson, que sí es verdad que hace un buen papel, pero en ciertos puntos la interpretación me parece un tanto hiperbólica, muy exagerada, demasiado dramática. Y sobre todo el problema que os he dicho al principio, el desarrollo. Al no haber cierto desarrollo, no soy capaz de conectar con ese dramatismo. Ya no digo entenderlo, porque al fin y al cabo se puede entender. El problema es conectar, no llego a creerme lo que estoy viendo. Y bueno, por otra parte, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, aquí os dejo un directo donde hablamos largo y tendido sobre Dune. A mí, personalmente, las interpretaciones que más me gustan son las de Javier Bardem y Oscar Isaac, y la última parte de Timothy. La última parte de la película me parece que está muy bien en toda la peli, pero yo personalmente con ese papel que ya he visto en reiteradas ocasiones, ¿no? De adolescente perdido que tiene que encontrar su lugar, etcétera, etcétera, me quedo más con la parte final de la película, me refiero a interpretación del personaje. Vale, ahora voy a entrar en un terreno en el cual, tras ver la película varias veces, pues he llegado al punto de dónde está el error. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo en la primera parte de la película, en la primera hora de la película.
Si no tienes ningún tipo de contacto con Dune, con la novela de Dune, puede ser que en algún momento de la película te encuentres perdido. Es un ejercicio que después de haber visto varias veces, Villeneuve hace a propósito, y en la secuencia que analizo lo explico. Pero sí es verdad que hay un problema. Y el problema está en el conflicto. Los villanos de esta película no están desarrollados. Si no desarrollas a los villanos, no puedes desarrollar los conflictos. Si no hay conflictos, no hay tensión. Como dice Guillaume Lamarck en su libro Storytelling, el storytelling es el arte del conflicto. Es como un gamberro en el recreo, que a la mínima va buscando pelea. Las historias son el relato del enfrentamiento entre la encarnación de un deseo, el personaje, y los obstáculos que salen al paso. También dice que sin un buen desarrollo del conflicto y su motivación natural, no hay interés. Y sin interés, no hay historia. Ese es uno de los principales problemas que veo, sobre todo la primera vez que te enfrentas a la película. Si no conectas emocionalmente con lo que estás viendo, y me refiero con la historia que estás viendo, porque visualmente vas a conectar, visualmente es impactante, claro que te va a impactar. El problema es que gran parte de la película, casi 1 hora y 10 minutos de la película, se construye en base a ese conflicto político que hay entre las casas Atreides y Harkonnen. ¿Qué ocurre con los Harkonnen? ¿Cómo se desarrollan los Harkonnen? Son malos. ¿Por qué? Son malos. Maniqueo total. Y por otro lado el Imperio, que el desarrollo que hay del Imperio es una línea, un diálogo. Explican que van a hacer una cosa porque el duque está pillando mucha fama. ¿Qué es lo que pasa? Si no me desarrollas eso, si no se desarrolla eso, el espectador no va a empatizar con lo que está viendo. Si no empatiza con lo que está viendo, le van a acabar dando igual los personajes. Da igual si se muere o si no se muere. Si además de eso le sumas un mal desarrollo de personajes, es que hay momentos en los que te dan igual los personajes. Te dan exactamente igual lo que pase con ellos. Y eso es un grave error. Mucha gente compara esta película con El Señor de los Anillos, con la magnitud del Señor de los Anillos, que en parte estoy de acuerdo, pero por otro lado es que ni se le acerca. Si hablamos de los 30 primeros minutos de La Comunidad del Anillo y los 30 primeros minutos de Dune, es innegable que en El Señor de los Anillos se ha desarrollado mejor el conflicto y los personajes. En este caso nos encontramos 1 hora y 10 minutos de exposición en el cual no se desarrollan las cosas. De repente las cosas pasan y ya está. ¿Qué ocurre? No tengo ningún tipo de implicación emocional con lo que estoy viendo. En parte, me da igual. Sí, son imágenes impactantes, son imágenes preciosas. Todo es enorme, todo es inmenso. Pero es que, sinceramente, me da igual. Y dicho esto, y me quedo muy a gusto, quiero analizar una de las secuencias que para mí son cruciales en entender qué es lo que ha hecho Denis Villeneuve con esta película, que es lo que ha querido transmitirnos. Tras el prólogo, donde Chani, interpretado por Zendaya, expone la situación actual de Arrakis, y la segunda secuencia, donde se presenta la voz, ese don o poder que tiene Paul Atreides, nos encontramos con la secuencia de la firma. Es el momento en el que se formaliza el acuerdo entre el Imperio y la Casa Atreides para explotar el planeta Arrakis. Si nos fijamos atentamente, veremos que toda la secuencia está construida como un duelo. La confrontación entre las dos facciones es clara y evidente. Villeneuve se permite incluso el lujo de heredar el gran plano general del western para enfrentar a los sujetos. La tensión en esta secuencia se construye mediante angulaciones de cámara, juegos de miradas y una banda sonora que por momentos hace las funciones de metrónomo, con sonidos corales de voz y viento. La secuencia desentona por la falta de contexto y la propia tensión en sí. Si esta secuencia se hubiera colocado tras la exposición del plan del Duque Leto de unirse a los Fremen en Arrakis o la presentación de los Harkonnen y sus motivaciones, el espectador tendría todo el contexto y la información necesaria para entender la tensión y la magnitud de dicha ceremonia en los futuros acontecimientos. Al no realizarse de esta forma, Villeneuve deja clara su intención de mostrar y contar la historia exclusivamente desde los ojos de Paul Atreides. Si él no tiene información, el espectador tampoco la tendrá. Si nos fijamos en los momentos más importantes para hacer avanzar la trama y a su vez al personaje de Paul Atreides, él estará presente en la mayoría de esos momentos. El espectador nunca va por delante de Paul Atreides. A veces sí puede ir por delante de la historia, pero nunca por delante de Paul Atreides. Eso es un ejercicio muy arriesgado porque este tipo de películas que son blockbusters, superproducciones, lo que suele funcionar es el boca a oreja. Y el espectador medio, cuando no entiende algo, lo que suele decir es que está mal hecho. Y eso, pues ahí, ¿sabes? Llegar a la conclusión de que la película está mal hecha por un ejercicio que no has entendido no es culpa del espectador, ni muchísimo menos.
Al fin y al cabo, pues la gente sabe sobre lo que sabe, pero por eso os digo que me parece muy arriesgado, ¿no? Pero aún así, denota que el ejercicio por parte de Villeneuve lo ha tenido claro y lo ha defendido en la medida que ha podido. Y dicho esto, pues ¿qué queréis que os diga? La película está muy bien, sinceramente es, como dije en su momento, inmensa, visualmente es inmensa, es una experiencia cinematográfica cojonuda. Tiene sus errores, tiene sus fallitos, sí, pero nada es perfecto en esta vida. Nos tenemos que quedar con la parte positiva. Y ya, como os he dicho, id a verla al cine, por favor. Y ya está, aquí está todo dicho. Y a más ver.